Gloria a Dios. Y dice, hermanos, el versículo 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabacthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Yo quiero que incluyamos dos peticiones. Solo quiero decirles también que por el hermano que ya oramos. Dios eterno, en el nombre de Jesús te pedimos, habla, Señor amado, háblanos, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. De igual manera, lo que siempre decimos, apague su teléfono, ¿verdad? Ya de esto estaba sonando un teléfono por ahí. Mejor que lo apague, ¿verdad? Y al final, pues usted revisa si tiene llamadas o lo que le haya enviado, pero por el momento, pues manténgase. Amén, aleluya. ¿Verdad? Con esa reverencia a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Va a ser corto de aquí para allá, hermanos. Nosotros tenemos media hora, ¿verdad? Amén. Así que preste atención a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. El Señor Jesús cambió, hermanos, diríamos, nuestra historia al redimirnos del pecado. El Señor Jesús cambió nuestra historia, diríamos, hermanos, al redimirnos del pecado. ¿Cuántos han sido redimidos por eso? Fíjese que
Cuando decimos, amados hermanos, que el Señor pues cambió nuestra historia, el hombre no puede negar, nosotros no podemos negar. Es decir, si lo puedo decir de otra manera, diría, todos nosotros que hemos conocido al Señor no podemos negar que nuestra historia era otra, pero el Señor no cambió. Amén, aleluya. El Señor cambió esa historia. Santo. Porque la obra, hermanos, diríamos, redentora del Señor Jesús en la cruz posibilitó, oiga hermanos, posibilitó lo que hacía mucho, hermanos, el hombre, o si lo puedo decir de otra manera, hacía mucho, hermanos, que el hombre, diría, estaba imposibilitado y no podía, hermanos, hacer nada por su vida, no podía hacer nada por él. Estaba, hermanos, en una condición, si lo pudiera decir de esta manera, hermanos, estaba en una condición de perdición, donde, hermanos, él no es capaz de hacer nada por nadie, hermanos, por otra persona, cuando no lo puede hacer ni por él mismo. Santo, aleluya. No podía. Porque recuérdese usted que la Biblia dice, amados hermanos, y eso lo dice la Escritura, que el hombre estaba muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Allí estaba. Estaba imposibilitado, es decir, él no podía hacer nada ni por él mismo, mucho menos por otro. No lo podía hacer. No podía hacerlo. Y no lo podía hacer, hermano, por la causa o por la situación en la cual se encontraba. No podía hacerlo. Pero cuando decimos que el Señor Jesús cambió nuestra historia, es, hermanos, por la razón de que es ahí donde Él, hermanos, cambió, diríamos, ¿verdad?, el curso de nuestra vida, el curso de la historia. Él la cambió. Y ahora quizá usted diría, pero ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo lo va a hacer? Yo creo que eso ya no es secreto para nadie, ¿verdad? Él lo hizo entregando su propia vida por cada uno de nosotros. Solo que, hermanos, el Señor lo hizo cuando nosotros estábamos muertos, cuando nosotros estábamos destituidos, cuando nosotros, amados hermanos, no teníamos oportunidad, cuando nosotros ya estábamos, amados hermanos, excluidos, les voy a decir de esa manera, a causa del pecado, apareció el Hijo de Dios, amados hermanos, para ofrecer su vida en sacrificio por amor a nosotros. Ahí apareció el Señor Jesús. Y apareció con ese propósito, fue enviado, ¿verdad? Hermanos, de parte del Padre, fue enviado para que nosotros tuviéramos oportunidad de salvación. Aleluya. Lo hizo. Él cambió, hermanos, el curso de nuestra historia, como lo estábamos diciendo. La historia del ser humano, la historia suya, la historia mía. El Señor la cambió. ¿Cuándo? Santo, aleluya. Cuando entregó su vida. Sí, Señor, aleluya. Porque si usted lee, hermanos, ¿de qué le diría? Desde el versículo 15, ¿verdad? O versículo 1, perdón, del capítulo 15. Usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y por eso quise leer desde el versículo 21. Leamos el versículo 21 para que usted vea lo que dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Que si pudiéramos leer, hermanos, desde el versículo 6, sería muy bueno, pero dice el versículo 21, y le obligaron, dice, a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y dice que le llevaron, el versículo 22, a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Dice el 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Versículo 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron
repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno de ellos, dice la Biblia. Mire lo que hicieron ellos. Echaron suerte, hermanos, sobre sus vestidos cuando ya le habían crucificado, amados hermanos, cuando ya lo habían escarnecido, cuando ya habían hecho todo eso sobre el Señor Jesús. Ahora le voy a decir algo. Jesucristo venció en la cruz y nos dio la victoria a nosotros. Él es el que venció en la cruz. Cuando Él, amados hermanos, oiga, cuando Él, hermanos, se entrega en aquella cruz, es decir, se entrega, amados hermanos, aquellos hombres, nosotros sabemos y lo hemos dicho hoy, ¿verdad? Que estábamos leyendo la escritura y dice, hermanos, que lo golpeaban, dice, amados hermanos, que lo escupían, dice que qué es lo que lo hacían con Él. Santo, aleluya. Pero todo, amados hermanos, era un propósito de Dios para con nuestra vida. Un propósito. Que el Cristo padeciese, que Jesús padeciese, amados hermanos, y que se entregase por nosotros. Ahora, cuando nuestro amado Salvador Jesucristo murió en la cruz, muchos pensaron, hermanos, que quizás, hermanos, todo había terminado, todo había fracasado. Eso es lo que la gente piensa. Eso es lo que los hombres pensaron en ese tiempo, cuando Jesucristo, amados hermanos, en la cruz, hermano, lo que hemos leído, entonces todos dijeron fracasó. Algunos pensaron fracasó, se terminó, ya no hay nada. ¿Qué se va a hacer? Murió el Mesías, murió el Cristo, murió el Salvador de esto. Eso es lo que muchos pensaron, pero no fue de esa manera. Porque era necesario que Jesús muriera para darnos vida a cada uno de nosotros. Era necesario, dice el versículo 25. O dice el 24, leamos el 24, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando ellos la crucificaron, hermano, dieron todo por terminado. Es decir, aquellos que lo habían golpeado, aquellos que lo habían crucificado, aquellos, amados hermanos, que habían hecho como quisieron con el Señor Jesús, después de que lo crucificaron, dice que echaron suerte sobre sus vestidos a ver qué se llevaría cada uno de ellos. Era la hora, dice el versículo 25, la hora tercera, cuando le crucificaron. En ese momento ellos pensaron que habían triunfado. En ese momento ellos dijeron: ganamos nosotros. Recuérdese usted cuántas veces no habían querido deshacerse de Jesús. No lo habían logrado. Cuántas veces, amados hermanos, no quisieron matar, no pudieron. Pero si llegó el momento, amados hermanos, el momento esperado para ellos. Y un momento de victoria para nosotros. La muerte del Señor Jesús fue una victoria para nosotros. Y dijeron: terminó, se acabó. Ya murió. Quizás ellos dijeron: echemos suerte, ya todo está, ya se terminó, lo logramos, todo se hizo. Hoy, hermanos, ellos echan suerte. Pero cuando ellos piensan eso, ese fue un error, ¿sabía usted? Fue un error. Ese era un error, tanto para los hombres como para Satanás. Santo, aleluya. Porque en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor obtuvo la victoria sobre el pecado. Aleluya, tanto. Fue en esa cruz, amados hermanos, que el Señor obtiene la victoria, hermanos, contra el pecado. Él la obtuvo. Él, hermanos, ese fue un momento, como vuelvo y lo repito, de victoria, de triunfo. Ese era el momento. Santo. Leamos los versículos entonces. Lea el versículo 29 en adelante.
¿Lo tiene? Amén, aleluya. Y los que pasaban, dice la Biblia, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los escribas o los principales, sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros: con los escribas a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mire lo que esto decía. Es que pasaba la gente, pasaban aquellos hombres y meneaban la cabeza escarneciéndolo como quien dice: qué barbaridad, ¿verdad? Este que vino a salvar, este que vino a salvar a los demás, a darle salvación, a darles vida, hoy está muriendo en la cruz, hoy está clavado en la cruz sin poder hacer nada por él. Si es que el Señor no vino a hacer nada por él, el Señor vino a hacerlo todo por nosotros, amados hermanos, por nosotros que estábamos perdidos. Fue por nosotros que Él lo hizo. No era por Él. Ellos meneaban la cabeza, lo escarnecían. Dice el versículo, hermano, que leímos. Aleluya. Porque ellos lo veían que estaba allá. Mire, hermano, la gente cuando lo ve a uno de cristiano, ¿verdad? Y la gente lo ve, hermano, con una su enfermedad, con su problema, pero dice: ¿y dónde está? Pues no es que es cristiano, no es que es hijo de Dios, no es que es aquí y allá. Lo que ellos no saben es que no importa si nosotros morimos, si nosotros lo que nos pase, nosotros tenemos la victoria en el Señor Jesús. Nosotros pasamos de muerte a vida. Que no importa, hermano, cuánto padecemos. La gente dice: pobrecito, se está muriendo, amado hermano, pero mientras tanto llega la muerte, nosotros gozamos de esa victoria, de esa bendición, amados hermanos. Como Pablo decía: no importa si vivimos, no importa si morimos, porque tenemos vida y vida eterna en el Señor Jesús. Eso es lo que el mundo no entiende, ¿verdad? De Jesús decía, le meneaban la cabeza, dice, lo injuriaban. Imagínense lo que hacían con Jesús. Diciendo: ¿qué hace este en la cruz? Pues ya no es él el Cristo, no es él el Mesías, no es él el que ha venido a salvar, no es él el que ha venido a buscar lo que se había perdido, no es él. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde queda? No puede hacer nada ni por él mismo. Vuelvo y le repito, eso es lo que la gente no entiende, que el Señor no vino, amados hermanos, a hacer nada por él, vino a hacerlo por nosotros. Aleluya. Por nosotros. ¿Qué dice el versículo? Y el 30 o el 29 dice: y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mira lo que le sacaban al Señor Jesús. De esta manera. ¿No ha visto, amados hermanos, que la gente le dice a uno: ¿y dónde está tu Dios, pues? Amén, aleluya. Responde, le dice la gente a uno: ¿y dónde está tu Dios? Pues, ¿dónde está ese Dios poderoso? ¿Dónde está ese Dios que tú tienes? Clámale, así le dicen a uno. Aleluya. Santo, aleluya. A Jesús pasaba y le decía: no, que tú decías que ibas a derribar el templo y en 3 días lo ibas a reedificar. ¿Dónde estás ahora? Bájate, le decía, hazlo por ti mismo. Le estaban diciendo: no puedes hacer nada por ti. Mira dónde estás hoy, dónde te tienen. Santo. Aleluya. Eso es lo que le estaban diciendo en el versículo. Dice el versículo 30: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. No, amados hermanos, si el Señor desciende de esa cruz, imagínese dónde estuviéramos nosotros. Amén. Amén, aleluya. Imagínese la condición en la cual nosotros estaríamos. Santo. Gloria a Dios. Piensen ustedes dónde estaríamos. Si el Señor se baja, ¿dónde
hermanos, estaríamos nosotros, dice el versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Miren lo que decía: a otro salvó, es decir, a otro les perdonó, a otro hizo algo por otro, pero por el que hace, así mismo no se puede salvar. Así mismo no lo puede hacer por otro, lo andaba haciendo. Así, hermanos, decían de Jesús. Dice el versículo 32: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaba. La gente le decía: bájate de la cruz, el Rey de Israel, ese rey, bájese entonces de la cruz para que creamos. No es necesario ver para creer, es necesario que creamos, amados hermanos, en el Señor Jesús. Nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Pero creemos que Él es el Salvador. Hoy estamos seguros de esa salvación. Ellos decían: queremos ver que te bajes para creer. Nosotros, amados hermanos, no necesitamos ver que el Señor se bajara. Nosotros no. Nosotros sabemos que únicamente es necesario creer, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Él es. Bájate, le decía, para que creamos. No, que no se baje. Quizás, amados, todos quizás esperaban, decían, a ver si se baja de ahí. No, porque si el Señor se baja, si el Señor desciende de esa cruz, imagínese usted, porque Él había venido, que lo había venido a hacer. La gente esperaba que Él se bajara, pero no lo iba a hacer. Él no lo hizo, porque con esa muerte, con esa sangre derramada, iba a traer perdón, mi hermanos. Aleluya. Trae el perdón para cada uno de nosotros. Amén. Él trajo ese perdón. Él no solo nos perdonó, nos hizo justos, dice la Biblia, delante del Padre Celestial. Él nos hizo Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted, amados hermanos, era culpable, Él nos justificó delante del Padre. Él dijo, amados hermanos, cuando Él entrega, es decir, mire, Él se entrega en la cruz, Él da su vida y no la da, amados hermanos, porque Él tenía que darla, porque Él era pecador, porque Él era esto. No, la entregó por nosotros, que éramos los pecadores. Nosotros, usted y yo. Aleluya. Por usted y por mí. Aleluya. El Señor se dio. El Señor se entregó Santo. por los pecados ajenos a Él. Porque éramos nosotros los pecadores. Ahora dígame usted, ¿quién cree que merecía morir crucificado? ¿Ah? No éramos nosotros. Amén. ¿Quiénes merecían ser golpeados? ¿Quiénes merecían, hermanos, todo lo que le hicieron al Señor Jesús? Éramos nosotros. Amén. Aleluya. No era Él. Pero bendito sea el Señor, que Él tomó nuestro lugar. Amén. Que Él vino, hermanos, puso su vida, la dio por nosotros. Santo. Aleluya. Que la puso por nosotros. Amén. Y nos hizo justos, nos justificó. Pues ese momento memorable, hermanos, jamás podemos olvidar ni desconocerlo en nuestras vidas. Ese es el momento. Por eso es que conmemoramos la muerte del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no celebramos el nacimiento, nosotros conmemoramos la muerte del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros hacemos. Amén. Aleluya. Y eso es lo que usted no debe de olvidarse, amados hermanos, que se le olvida quizás todo, pero no lo que el Señor hizo por usted y
y por mí en la cruz del Calvario. Eso no debe de olvidarse. Aleluya. Gracias. Usted no debe de ignorarlo. Usted no debe de desconocerlo. Usted debe de saber lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Lea el versículo 33. Mire lo que dice. Santo. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Amén. Cuando vino la hora sexta, dice la Biblia, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, dice el 24, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire la angustia del Señor. Mire el momento terrible que le estaba pasando. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, amados hermanos, angustioso, en ese momento de dolor, amados hermanos, que su pecado y el mío estaba siendo cargado en el Señor Jesús. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Aleluya. Ese momento que nosotros Santo. no podemos olvidar y darle gracias al Señor y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque en ese momento tú Gracias, te entregaste. Padre lindo. I love Porque eso es you. lo que tú hiciste por mí. My Holy Spirit. Thank you, God. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Thank you, Jesus. A nosotros no, ¿verdad? I love you, God. Nosotros no, nosotros se nos olvida, amados hermanos. A tal punto que ya ni gracia le queremos dar al Señor, cuando todo el tiempo debemos de agradecerle a nuestro amado Salvador por lo que Él hizo por nosotros. Porque gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, gracias a todo, amados, lo que el Señor hizo, gracias a Él. Santo, aleluya. Nada nos ata a este mundo Amen. o al pasado. Al mundo ni al pecado no nos ata, porque el Señor nos ha hecho libres. Amén. Aleluya. Por el contrario, diría, ¿verdad? Nos permite avanzar en la certeza de que estamos llamados a vencer. Amén. Aleluya. Llamados a vencer. Y quizás alguien puede decir: pero ¿y cómo está tan seguro que usted va a vencer? ¿Cómo está tan seguro que usted va al cielo? ¿Cómo está tan seguro que usted es salvo, que sus pecados han sido perdonados? Yo estoy seguro porque yo le creo a la palabra de Dios, y la palabra del Señor me dice, amados hermanos, que el Hijo de Dios murió por nosotros, por nuestros pecados, que fue por nosotros, que derramó su sangre, que fue por usted y por mí, que Él no le importaron los clavos, no le importaron los azotes, no le importaron las heridas, no le importó la corona de espinas, no le importaron las escupidas, no le importó la burla, no le importó nada, porque, amados hermanos, Él sabía que si no, hermanos, entregaba su vida, usted y yo no tendríamos oportunidad Santo. de salvación. Es por eso el que se entrega, Él se da por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Cristo venció, amados hermanos, y nos hizo victoriosos. Santo. Cristo es el que venció. Terminemos de leer los versículos. Y dice el versículo, hermanos, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando, dice, una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo, dice el versículo 38, se rasgó en dos, de arriba Abajo. abajo.
dando una gran voz, expiró. En los otros evangelios dice, amados hermanos, que él dijo, hecho está, consumado es. Santo, aleluya. Él dijo, ya lo hice, ya lo terminé, ya pagué. En otras palabras, quisiéramos decirlo, ¿verdad? Ya pagué por ellos. Santo. ¿No cree que es digno que le demos gloria a Dios? Cuando Él pagó por nuestros pecados, cuando Él pagó por nuestras culpas, cuando nosotros éramos culpables, Él, imagínese usted, que nosotros, amados hermanos, sin ninguna oportunidad, Él entrega su vida, lo da, no le importa nada hasta el momento, hermanos, que dice la Biblia que expió por nosotros, por usted y por mí. ¿No se ha dado cuenta lo que el Señor ha hecho? Amén, aleluya. ¿No se ha dado cuenta lo que el Señor hizo por nosotros? Santo tú eres. ¿Y usted que ni a la iglesia quiere venir? ¿Usted que ni darle gracias quiere? Amén. ¿Usted que se hace tan indiferente, amados hermanos, al Señor? ¿Por qué razón? Cuando Él ha hecho todo por nosotros. Aleluya. Esa obra redentora nadie la podía hacer. Nadie. Santo. Si nadie podía dar, amados hermanos, nada por nosotros, por salvarnos, nadie podía hacer nada. El único que la podía hacer era el Hijo de Dios. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Él se dio por nosotros. Amén. Se dio por usted. Amén. Pues de hoy en adelante, al menos agradezca al Señor. Amén. Ábrelo, bendiga, Thank you, Jesus. exáltelo. Al menos eso. Amen. Porque usted no puede decir, yo le voy a pagar al Señor lo que hizo por mí. Usted no puede pagar con nada lo que el Señor hizo por usted. Aleluya. Porque esa preciosa sangre que fue derramada no tiene precio. Aleluya. No tiene precio. Santo. Usted puede juntar todo el dinero del mundo, usted puede juntar toda la riqueza del mundo, pero ni eso paga lo que el Señor hizo por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Poderoso ¿Qué Jesús. más queremos nosotros? ¿Qué más quiere usted? Usted no le ha entregado su vida al Señor. Aleluya. ¿Qué más usted quiere que se haga por usted? Nadie más va a hacer nada por usted. Amén. Aleluya. Ya el Señor Jesús lo hizo todo. Señor, aleluya. Dios. Gloria a Dios.